Listos. Pues muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Eh, pues bienvenido Milton y Germán, quienes nos van a estar acompañando el día de hoy y compartiéndonos de su punto de vista, que siempre pues es interesante. El tema de hoy tiene que ver con nuestro propósito de vida, que es un tema muy mencionado estos últimos años, pero en realidad, ¿qué tiene que esto de interesante? Desde donde debemos actuar, porque si las semanas que pasaron hemos tocado el tema de quiénes somos desde nuestro verdadero ser, es aquí donde empieza a tomar relevancia. Es aquí donde es interesante saber por qué debemos ser quienes realmente somos, qué nos va jalando sin la necesidad de ir planificando. ¿Qué hacemos que cuando nos damos cuenta ya lo estamos realizando día con día? Eso tiene más que ver con nuestro ser, con nuestro verdadero ser, que con la planeación y con lo que nos dicen que tenemos que hacer. El día de hoy vamos a descubrir juntos cómo eh, pues, planificar el futuro no tiene tanto sentido si no se hace desde lo que en realidad somos. Vamos a descubrir nuestra esencia, vamos a experimentar qué es lo que venimos a hacer en realidad a este mundo y cómo podemos sacarle el mayor provecho y ayudar al mayor número de personas. Así es que, sin más, descubramos cuál es nuestro verdadero ser y nuestras verdaderas habilidades para emplearlas en lo que más nos gusta. Dejamos la palabra a Germán Borja. Vale, pues hoy vamos a escuchar algunas historias y metáforas y a seguir con el autodescubrimiento desde la realidad que ya vimos que somos. Milton es experimentado en la temática de la conciencia, ya tiene muchos años practicando y descubriendo, investigando y haciendo experimentos. Igual Tere, que luego nos va a presentar también su punto de vista. Y la idea es tener diferentes perspectivas porque vimos que las mentes, los pensamientos nunca se tocan en realidad. Es a través de la experiencia de otros, de las vistas de otros, que podemos confirmar que hay algo más. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que existe Nueva York? Porque alguien en Nueva York experimenta, tiene esa vista. Y a través de esa vista podemos confirmar. Milton. Hoy sé sin ninguna duda que estos pensamientos, así como surgió aquel pensamiento de que no iba a poder hablar en público jamás, todos los pensamientos, no tengo ninguna duda que están y estarán ahí siempre. Siempre emergen los pensamientos, siempre puedes engancharte con algunos de ellos si es estos pensamientos siempre contradictorios. Siempre me decía que ahora sí, siempre me decía que estaba preparado, pero en el momento de la plática también me decía que yo no servía para eso. Entonces estos pensamientos que siempre me llevaban del pasado, de un pasado, a algo que quería yo hacer, pero jamás se podían ubicar en el presente, en el momento en el que yo estaba hablando, pero yo vivía en el futuro, lo que quería yo hacer, tomando de referencia un pasado. Al darme cuenta de esto, empecé a observarlos, a darles luz, como algunos amigos le dicen. Eso ha hecho posible que yo pueda hablar en público, que yo pueda hablar ante auditorios sin importarme la cantidad de personas ni lo que digan, si importa o no importa, yo transmito lo que quiero decirles. Por supuesto que de vez en cuando, sobre todo cuando inicio, aparece en el escenario cierto temor, pero ya no existe ese terror que se me quedó seguramente de aquel niño que cerraba los ojos, gritaba, maestro, maestro,
este niño ya se orinó en sus pantalones. Ahora la pregunta ha cambiado. La pregunta original que decía si tenía yo que cambiar ha cambiado. Ya no es la misma pregunta. Ahora, si fueron los pensamientos y las emociones que evocaban lo que daba al miedo, ¿realmente fue eso? O sea, ¿realmente existe el miedo? ¿Fue real eso? Y continúo las preguntas. ¿Realmente he cambiado? ¿Esta persona ha cambiado o este ser o lo que sea, ha cambiado? ¿O sigo siendo pensamientos? Solo que con más recursos puedo ver los pensamientos. Y si no ha cambiado y tengo más recursos, ¿realmente soy un pensamiento? Entonces, aquella pregunta original que me hice cuando tuve la necesidad de cambiar, se ha modificado. Ahora me pregunto si realmente alguien necesita cambiar y a quién hay que cambiar. Y finalizo esta plática el día de hoy con la pregunta de que si aquel niño que se cagó en sus calzones realmente existe o es solo un pensamiento más. Gracias, Germán, por darme la oportunidad de platicar esta historia. Ok. Si ahora tuvieras la oportunidad de subirte en una máquina del tiempo y regresaras a ese momento, ¿qué te dirías a ti, niño, después de lo que sucedió? Si pudiera verlo como observador, ahora quizás, lo voy a decir para todo tu auditorio, quizás no me cagaría del susto, me cagaría de la risa. Porque realmente ver tantos niños juntos desde desde primero de primaria hasta sexto, pues no era, no, no debe de ser para tanto, ¿no? Pero en aquel momento desastroso para alguien que únicamente conocía a sus hermanos, porque nunca había tenido contacto con tantos niños, no sabía que existían esos niños. Si yo me meto dentro del niño, ya no como observador, me sacaría la mano de los ojos, porque me tapaba los ojos para no escuchar, para no ver, para que no me vieran. Así tapaba yo el mundo, lo que estaba a mi alrededor. La mano de los ojos y le diría al maestro lo que estaba sintiendo, el terror, y le diría que nunca había visto tantos niños reunidos y que la escuela me daba temor. Ok, ¿y al niño qué le dirías? Vamos, levántate de tu asiento, a ver, sácate de los ojos, vamos, levántate, dile que te has cagado. Y por el susto de un día, el primer día de clases, y vamos a que tu mamá te cambie, ni modos. Bueno, vamos a retomar más adelante la temática. Y Tere, ¿nos quieres compartir? Hola, Germán. Hola, buenas noches a todos. Yo les voy a hablar un poquito de una
historia que yo creo que toda generación hemos vivido. Crecí en una familia donde el miedo y el rechazo reinaban. Los niños debíamos ser perfectos, debíamos actuar de una forma que no cometiéramos errores, porque si no los adultos se enojaban mucho y todavía tomaban algo para golpearnos, ya fuese, no sé, un cuero, un lazo, cosas de esas. Esto generó que yo creciera con mucha timidez, que no quisiera relacionarme con la demás gente. Y después, más grande, para la gente, que empezara a ver que toda la gente era mala, era inútil, era miedosa. Y esto generaba que mis relaciones con los demás fueran desastrosas. La gente que me aceptaba aparentemente como era la más cercana. Los que me aguantaban más bien. Porque no era fácil de tratar. No soy fácil de tratar estando en este personaje. Esto me hacía sentir sola, porque realmente pocas personas, incluyendo a mi familia, querían estar cerca. Juzgara, por miedo a que los criticara y por miedo a que los rechazara. Dándome cuenta de esta situación, que obviamente no me gustaba, anduve buscando terapias para corregir este asunto que surgió desde mi crianza, ¿no? Y que hizo que me identificara tanto con este personaje que no quería soltarlo. Pero las terapias me ayudaban un ratito. Las terapias me hacían sentir que las cosas ya iban a cambiar y que iba a estar todo en orden. Pero eso era solo momentáneo. Las cosas después de un rato volvían a caer en lo mismo. Leí también algunos libros, los cursos para buscar cambiar, para poder aceptar más mi personalidad y poder fluir más con los demás. Sin embargo, el resultado era el mismo. Terminaba juzgándome a mí misma por no fluir, juzgando a él, rechazándola y rechazándome a mí misma. Hasta que empecé a observar qué era lo que pasaba. Muchos pensamientos, muchas ideas de la gente es mala, porque la gente ya está pensando mal de ti, porque la gente te está juzgando. Entonces esto hacía que mi interacción con los demás se diera con miedo, se diera con este nerviosismo, de que esto yo lo transmitía y la persona que estaba frente a mí y reaccionaba de un modo también como para defenderse, listo para atacarme, porque él o ella se sentían que... Entonces, vi qué más pasaba con esto. Vi que podía yo ya empezar a hacer un silencio para cuando yo tenía una persona frente a mí y tenía que hablar con ella o simplemente saludarla.
ese silencio me daba la oportunidad de revisar cómo es que surgían esos pensamientos, esos juicios. Entonces, llegaba yo con la persona o la persona llegaba a mí y estaba yo en un silencio, en una calma. Y la persona no reaccionaba como para defenderse o tampoco reaccionaba con aquel silencio de darme el avión. Era una interacción con más afecto, con mayor fluidez. Y empecé a practicarla un poco más y ha traído cosas muy, 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 muy padres. Les puedo compartir una así rápido. En la familia, obviamente, pues todos crecimos con este miedo, con este temor a ser juzgados. Y siempre hemos estado como hermanos a esa expectativa de a ver a qué hora me atacan y a ver a qué hora me tengo que defender y yo también ataco. Entonces, en cierta ocasión, en una reunión donde estaba toda mi familia, una de mis hermanas, como decimos, con la espada desenvainada, y se fue sobre de mí. Empezó a atacarme de alguna forma, ¿no? Estaba ella defendiendo un punto de vista donde supuestamente yo había participado haciéndola sentir mal a ella y a otras personas. Y como por sorpresa, ese silencio reinó y ese silencio me acompañó durante toda esta escena, al grado que mi hermana poco a poco se fue calmando. Cuando ella llegó, su voz era agresiva, estaba iracundo, su piel incluso estaba hasta roja del coraje, seguramente. Entonces, desde este silencio, ella percibió algo diferente y empezó a calmar su voz, empezó a tranquilizarse y cosa rara, me pidió que diera mi opinión de lo que ella acababa de decir. Entonces, un diálogo mío que me defendiera o que la atacara o que buscara ese pleito, no se dio tal. Ella pudo sentir algo en mí, algo diferente. Pero no solo ella, las demás personas que estaban ahí, otros de mis hermanos y algunos sobrinos, también lo percibieron. Y lo sé porque empezaron a actuar con un afecto, empezaron también a hablarle a ella con afecto, con esa armonía, con esa tranquilidad que yo sentía en ese momento. Entonces, fue una experiencia muy padre porque esa tarde todos los hermanos terminamos así con muchas risas, pero no risas de burla como siempre acostumbramos unos con otros, pues de todos. Fue una risa donde podíamos divertirnos viendo cada una de nuestras posturas cuando peleamos, nuestros gestos, incluso compartiendo algunas historias de algunas otras peleas familiares, ¿no? Y esta es una de estas historias cuando tú silencio a ese afecto que te sucede. Los demás son consistentes también. O sea, al final no eres tú. Te das cuenta en ese silencio que realmente no hay un yo, no hay un ella o no hay un ellos. Somos uno solo y esa, por llamarla de alguna forma, es consistente con lo que está surgiendo ahí. En este caso fue un silencio, fue un afecto, fue una aceptación, fue un abrazar esa situación sin oponerme, sin querer defenderme, fue una fluidez en la que todos estuvieron consistentes con ello. Y así ha pasado con algunas otras cosas. Por supuesto, todo esto me ayuda a darme cuenta que si yo actúo desde mi mente, la interacción será muchas veces desastrosa, porque
mi mente va con juicios, va con miedo, va con resistencia, y entonces la otra persona responde a ello. Pero si voy a interactuar con los demás, lo hago ya desde este silencio, desde este afecto, y entonces también ellos son consistentes con esto. Y surge algo, no estás esperando nada, simplemente aportas lo que surge con afecto. Y eso es lo que yo les comparto esta noche. Y hasta ahora, ¿qué es lo más importante que has descubierto? La cuestión de saber, por ejemplo, ahorita, ¿no? Yo soy como Milton en este personaje que no le gusta hablar en público, pero logra entrar una calma porque no es este personaje construido de toda la vida el que está hablando, es algo más. Es solamente esta voz en este momento es como un vehículo para transmitir esto. Entonces, ¿qué recomendación le das a los que están escuchando? Intentar este silencio. Es algo que es natural, que ahora a mí me trae mucho el recuerdo de cuando era pequeñita. Estaba mucho tiempo en silencio. Podía tirarme al suelo y ver las nubes sin juzgar tamaños o formas. Era simplemente el silencio y sentir que me movía con esas nubes. Entonces, este silencio a mí me está aportando muchas cosas que están dejando atrás años y años de drama, de sufrimiento por las relaciones personales, ¿no? ¿Y cómo podrías llevar a los que están escuchando lo más fácil, rápido posible a ese silencio, a que lo experimenten ellos mismos? Les diría que en este momento cierren sus ojos, inhalen y sientan cómo esta respiración ni siquiera llega a algún sitio. Con los ojos cerrados es solamente una sensación. En ese inhalar me puedo quedar un momento sin tratar de exhalar luego y observar qué pasa. Observar quién habla, quién dice que ya no puedes mantener el aire o que ya necesitas sacarlo. Así lo haría. Y en ese momento, cuando ya sientes que no puedes mantener incluso el aire, ver qué pasa cuando lo sacas. ¿Algo más? Tú eres el experto en ese tema. Sí, por ejemplo, ese silencio lo ves mucho cuando te estás despertando. Cuando te estás despertando, muchas veces te das cuenta que no hay una necesidad de nada. En ese momento, sabes que no eres un personaje, porque ni siquiera sientes a veces una cama o la ropa de cama sobre de ti, o no sientes este cuerpo como tal. Hay un algo que sabes que es como si estuviese puesto ahí dentro de un todo y tú eres parte de eso. Ok, ¿algo más que quieran agregar los dos? Milton. Los dos, algo más que queramos agregar, pues esperamos que esto sirva, las experiencias que Milton y yo estamos experimentando ahora y por supuesto la historia que viene atrás de le puedan servir a alguien, puedan ayudarlos a dar ese salto para hacer algo diferente, porque mucha gente, insisto, de mi generación se va a quedar ahí, se va a morir ahí,
creyendo que es nada más esto y sufriendo desde mi historia con sus relaciones personales, ¿no? Utilizar al testigo, testiguar todos los pensamientos, lo que nos decimos cada rato, cuando caminamos, cuando estamos en el metro, cuando estamos en el tráfico. Ok, Beto, ¿algo que agregar mientras regresa Milton? Sí, pues muy interesante que escuchemos. Pueden parecer historias muy convencionales que escuchamos a menudo, pero los vemos como simple pláticas de sobremesa o comentarios en reuniones, pero aquí la idea sería ver cómo están analizando ellos, de dónde nacieron esas inseguridades, por qué han vivido toda la vida, por qué aceptaron que era parte de ellos y en qué momento se dieron cuenta que no lo necesitaban o que nunca existió. En qué momento se percataron que todo había sido una idea sostenida durante muchos años, pero que les había puesto como tropiezos en la vida y que les impedía a lo mejor continuar con sus actividades o también descubrir su verdadera vocación. Creo importante que esas pequeñas historias que cada uno de nosotros tenemos ahí en el pasado, pues que esto sirva como inspiración para que busquemos cuál es nuestro mayor miedo e indagar de dónde viene ese miedo, hacer un poquito de reconstrucción en nuestra vida, identificar el momento, como nos platicaba Milton o como nos decía Tere, en qué momento reconocí que ahí había surgido esa inseguridad, que después dio pie a que no me pueda relacionar, que no pueda hablar, que no pueda mantener una conversación en calma o que me sienta intimidado con el caos y que en lugar de disolverme, me vuelvo parte de ese caos y un caos que se hace más grande y que se hace más difícil de tolerar. Pues muchas gracias por compartir esto. Creo que todos tenemos una historia y de ahí vamos a partir para reconocer quiénes somos, cuáles han sido nuestras experiencias y cómo podemos sacar provecho de esto que ya pasó, fortalecerlo y continuar con una vida más plena, disfrutando de todo lo que tenemos a nuestro alrededor y sobre todo pues eh, agradecidos con el día a día, con todos los recursos que se nos presentan en cada momento, que ya será tema de otra reunión porque pues agradecer es como el arte de la terapia de años que pagamos con un psicoanalista, con un psicólogo, podemos obtener más beneficios en un par de horas de reconocimiento y de agradecimiento. Entonces, creo que pues son temas que vamos a ir abordando y que nos van a ir ayudando a descubrir lo que en realidad somos y cómo continuar con mayor plenitud, ¿no? Sí, comentaba que esto, cuando uno inicia, es un trabajo de cada instante. Estar atento a los pensamientos. Esa contradicción que a cada rato aparece en la mente y que nosotros nos enganchamos cuando decimos que no servimos, que somos malos, que no merecemos, que en un partido de fútbol no le voy a pegar bien, cuando estamos en el trabajo, que estoy ganando más de lo que merezco, pero la otra parte dice, tú mereces ganar más, te tienen que aumentar. Uno escucha esta parte y se engancha con este y dice, ok, bueno, no dice, sino lo ve pasar y dice, un pensamiento, pero entró el otro pensamiento y dice, mira,
me va a regañar, me va a esto, o la novia, o el amigo, o no llego temprano, o ya se me hizo, se me quemó algo. Siempre, siempre hay algo que nos está llevando del pasado al futuro o viceversa. A veces, pensando en el futuro, queremos hacerlo de este instante para lograr aquello. Y entonces, ¿dónde está la experiencia del aquí y el ahora? Si nosotros tomamos el testigo para poder vernos, poco a poco esas voces les vamos a, a ver tan claro que nos están echando a perder, por decirlo de alguna forma, porque no es echar a perder, no es nada de eso, pero para darme a explicar, nos están echando a perder el aquí y el ahora. Realmente no hay nada, hay una experiencia. Experiencias que venimos como seres conscientes a vivir y finalmente entregarlos una vez que están vividas. Por ahí comentaba con un amigo que esta misma plática ya es experiencia, o sea, ya pasó, ya no es. Entonces, estar atentos absolutamente al 100%, por supuesto. Por ahí hablan del guerrero de papel, aquel que en condiciones perfectas hace las cosas muy bien. Y aquí estoy yo para referencia, no hay que irse muy lejos. En el momento en que nos topamos la crítica, nuestro pensamiento cambia. Nos empezamos a defender. Ahí es en donde debemos de meterle mucho más enfoque para saber por qué se da. Entonces, sí es muy, muy importante, como decía Nahual, bueno, un líder, tener 25 horas al día de atención en nuestras manías, en cómo los pensamientos que tenemos surgen y nosotros nos enganchamos a ellos. Eso sería, Germán, por el día de hoy. Bueno, primero vean que no cualquiera dice públicamente cosas personales. Se requiere de otro nivel de reconocimiento, pues, sobre uno mismo. Y es un experimento, porque decimos que estamos en un laboratorio. Esta vida es un laboratorio para hacer experimentos. De esta manera no damos nada por hecho. Es la manera más objetiva de vivir, cuestionar todo, no enamorarse de algo, de ninguna cosa, de ninguna característica objetiva. También hablábamos de que esta vida se trata de lo impersonal. Es la manera de agradecer a la vida. Mientras más impersonal sea tu experiencia, mejor experiencia vas a tener. Entonces, un experimento que pueden hacer es ese. Compartan algo que lo tienen en secreto, que no quieren que nadie se entere. Hagan todo lo contrario y vean qué sucede. Porque, como decía Milton, ¿realmente pasó todo eso? ¿O simplemente fue la mente? ¿Y dónde está la mente? ¿Dónde están los pensamientos? ¿De dónde vienen? ¿Realmente yo los produzco? ¿O simplemente aparecen como aparece el cuerpo, las emociones, las interpretaciones y todo lo demás? Entonces, hace falta ese tipo de apertura. Un científico, por ejemplo, se casa con la idea de que la mente es indispensable para estar consciente. Por lo tanto, antes que todo, ya existía un universo, ya existía la materia y planetas, y ya todo estaba establecido. Entonces, una premisa es que antes que la mente ya existía un universo, pero esa no es la propuesta correcta. Algo más interesante para cuestionarse es, antes del universo, ¿por qué no podía haber
eso que está consciente de todo, porque desde nuestra experiencia directa, nada existe a menos que algo que está consciente de eso pueda conocer eso que existe. Es el tipo de cuestionamientos actuales. Es lo nuevo. Estamos en otra época. Ya no estamos en la época en la que obedecer lo que decían los demás, hacer lo que el linaje ha hecho toda la vida, ir a estudiar porque eso te asegura tu futuro y vas a tener éxito. Eso ha sido probado una y otra vez que no es así. La mayoría de los multimillonarios ni siquiera terminaron sus estudios. Y ahora los más ricos del mundo andan alrededor de 25, 35 años. No adaptarse a esta nueva era es como con los dinosaurios. Si no te adaptas, pues desapareces, tal cual. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sobre todo cuando ya sabemos que lo tradicional, las prácticas tradicionalistas que aún siguen, y siguen porque la gente insiste en que son personas que necesitan ayuda profesional, porque se supone que un profesional tiene más acceso a la experiencia de la otra persona que la persona misma. Entonces, díganme si tiene realmente sentido eso. Desde tu experiencia directa, ¿cómo alguien va a saber más de tu experiencia que tú? Tú eres la máxima autoridad. Entonces, ya no funciona eso de darle la responsabilidad de reconocerse a sí mismo a otra persona, por más títulos que tenga. No tiene más acceso que tú a tu experiencia, a lo que tú vives, a lo que estás experimentando y a lo que puedes descubrir. Y por eso el coach ahora ya consiste en lo que antes era los psiquiatras y terapeutas, consistía en decirle a la persona por qué tenía esos problemas. Ahora es, yo te voy a preguntar para que tú descubras cuál es la verdad. Ya no es cuál es la razón por la cual no puedes cambiar, sino cuál es la verdad. Ahora, más que nunca, es importante partir de la realidad. Ya hemos partido de mentiras toda la vida. Siempre ha habido esclavos desde la aparición de las tribus y los conquistadores. Los griegos, por ejemplo, tenían esclavos y para ellos era obligatorio estudiar. Sin embargo, aún persiste eso. Solo que ahora les llaman esclavos integrales. Son los esclavos de ideas, de conceptos, de teorías, de costumbres, de hábitos preconcebidos, prediseñados, esclavos de un sistema. Y dentro de esa esclavitud se cree que hay libertad. La esclavitud no ha terminado realmente y es momento de liberarse ya. Y muchos jóvenes lo están haciendo. Ya no aceptan que les digan los millennials o las nuevas generaciones que les digan qué hacer con sus vidas. Ellos quieren diseñar sus vidas como ellos quieren. Entonces hay un movimiento ahí. Y respecto a las historias que contaron, comentábamos con Milton sobre cómo se integra, porque seguramente algunos de ustedes o la mayoría o todos vivieron experiencias traumáticas en su niñez que luego se volvieron patrones, programas que se repetían y por esa repetición se hicieron hábitos y funcionaron en piloto automático, en forma de estructura. Una estructura que consiste en una posición, en un pensamiento o varios pensamientos, en una emoción, en una forma de respirar. Ahora, si analizamos cada uno de esos elementos, todos son o percepción o sensación. Una sensación como una emoción, una sensación como la sensación del cuerpo y una percepción de un pensamiento, de una idea o de un evento, de un fenómeno. Entonces, ¿dónde sucede todo eso? ¿Y qué es lo que se integra a la identidad de yo me siento así o yo soy así? ¿Por qué? La identidad de cuerpo-mente. ¿Cuál es ese proceso visto en retrospectiva? Si alguien puede poner ahí, ¿cómo armamos esto? La pista es,
Hay emociones y hay percepciones. Podemos empezar por agruparlos. El cuerpo es una sensación, igual que la emoción. El pensamiento es una percepción, se percibe cómo emerge el pensamiento. Y ya vimos que el pensamiento no es generado. Tú nunca eliges qué pensar, solo crees que lo haces. Pero esa creencia es otro pensamiento que emerge para justificar el pensamiento que apareció antes. Entonces, visto desde esta perspectiva, ¿qué es lo que realmente se integra a la experiencia? ¿O qué es lo primero? ¿Alguien? Y si no entiende nada también, pongan ahí para analizar de otra manera. Si la emoción y la sensación del cuerpo son prácticamente lo mismo, ajá, ¿qué tomas como verdad? ¿Que eres un cuerpo que piensa o que la sensación del cuerpo emerge igual que emerge la emoción? Pero no solo eso, sino que también igual que emerge lo que sea que se perciba. Pero sí, sería la sensación la que primero, debido a que está muy cercana a la sensación del cuerpo, resuena pues una sensación con otra sensación. Se integra naturalmente como si fuera la misma cosa. Pareciera que el pensamiento es independiente y que sucede en otro lugar, pero ¿en qué otro lugar desde tu experiencia directa emerge todo eso junto? Por ejemplo, un sonido, ¿a cuántos metros? Algo que ves, un avión que pasa, ¿qué tan lejos está de la sensación de tu cuerpo? ¿Sucede en diferentes niveles, en diferentes lugares en tu experiencia o exactamente en el mismo lugar? Y ni siquiera es un lugar. Y si todo emerge en ese mismo lugar, que no es un lugar, cuando lo buscas, no encuentras ese lugar y no puedes distanciar una cosa de otra, no puedes separarla. Como en una pantalla no puedes separar si proyectas 4, 5, 50 películas diferentes, ninguna está separada de la otra, solo parecen, pero son parte de la misma pantalla. Incluso si aparece primero una y luego otra, y desaparece esa y luego aparece otra. Es en la misma pantalla. Esto es una construcción del pensamiento. Por eso les digo que no confíen en lo que suponen, en lo que creen, en las teorías, en los conceptos. Porque si removemos los pensamientos, ¿qué es lo que queda? Si quitamos las etiquetas, ¿dónde queda la vergüenza, la pena, el miedo, la ansiedad, la preocupación? Sin un pensamiento que se resista y que diga, esto no está bien, esto no lo quiero, esto no es justo, esto no puede estar pasando, o lo que sea. Si removemos eso, ¿dónde está la experiencia, la historia que se construye? ¿Dónde queda? ¿Será que un león construye sus historias en base a lo que vivió? ¿O un insecto? ¿O cualquier otro animal? Y si ellos solo viven aquí y ahora, y nosotros supuestamente somos mucho más inteligentes, ¿por qué no actuamos de una manera más consistente? Dice José que se recibe por diferentes canales. Pero ¿dónde están esos canales? Un registro no superado, lo cual implica que tiene que ser superado. Desde la experiencia directa, ¿cuánta distancia hay entre un canal y otro? Sin etiquetas, si quitamos etiquetas, si quitamos los sentidos, no hay ninguna distancia y todo emerge en uno mismo, como cualquier otra cosa. Pero como el niño ya está programado para identificarse con su cuerpo, que no nació así, todos nacemos de una manera tal que desde nuestra experiencia todo emerge en nosotros. De una manera tal que no vemos ninguna separación, ninguna distancia entre una cosa y otra. Cualquiera que sea la cosa que percibimos. No hacemos ninguna diferencia, pero luego nos educan de tal manera que nos dicen, tú eres tú, aquel es aquel, y tú tienes estas cosas y aquel tiene otras cosas y estas son suyas y estas son tuyas. Tú no puedes tener esto y no puedes hacer lo otro. Entonces, si desde que nacimos hemos ido en contra de nuestra verdadera naturaleza o esencia, ¿qué podemos hacer ahora?
de una manera fácil, rápida, sin complicación, para vivir desde la realidad, desde la verdad, que es parte de lo que va a hablar Milton después y Tere. Partimos de experiencias que todos viven y que la gran mayoría las integra como parte de sí mismos y las va repitiendo toda su vida, a veces hasta que se muere, sin darse cuenta de que eso fue solo un pensamiento como cualquier otro pensamiento, como cualquier otro evento. Dice José Jesús, pero lo comenzamos a clasificar de acuerdo a la formación de nuestra educación. Sí, pero igual que te dijeron, tú estás separado cuando eras niño, aunque desde tu experiencia directa no había ninguna separación y ninguna identificación con tu cuerpo. De la misma forma, todo lo que te hayan dicho en la escuela o en tu proceso de formación contradice tu esencia. ¿Cuál es la forma más rápida de retomar esa inocencia? Y la pérdida de la inocencia es pérdida de la identidad real para adquirir una falsa, un personaje. ¿Qué podemos hacer entonces desde ya? Sin terapia, sin ir 10 años al Tíbet a meditar o ir a los templos o tomar cursos de PNL o de lo que sea, o ir a revivir vidas pasadas y a reprogramarse, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer ya? Dice José que procura recuperar la capacidad de asombro. Pero si quieres recuperar algo, solo lo puedes hacer si lo perdiste. ¿Realmente perdiste esa capacidad o esa inocencia o esa esencia de lo que eres? ¿Realmente perdiste tu verdadera identidad? No. Por lo tanto, no tiene caso hacer nada para recuperar nada porque nunca se perdió nada. Ya habíamos dicho que el niño no tiene opción, pero niños ya no somos. Y ahora tenemos toda la información del mundo al alcance. ¿Qué podemos hacer entonces para no pasar los siguientes 10, 20, 30, 40, 50 años siguiendo las costumbres, la programación de otros y empezar ya a vivir desde la verdad? Parte del experimento es hacer cosas que no te atreves a hacer. De lo contrario, sigues defendiendo tu falsa identidad. Lo que podemos hacer es lo que propuso Tere, partir de ese silencio. Dice Brenda que son preguntas muy elevadas. Eva, vivir en el silencio, sacar al testigo. Sin embargo, bueno, lo del testigo es metáfora porque en realidad es como ir por pasos, porque no hay ningún testigo. Y si nos vamos a morir mañana, ¿qué podríamos hacer ya mismo para cuando menos un día vivir desde lo que realmente somos, con todo lo que tenemos? Hacer nuestra propia construcción de lo que vamos descubriendo. Generar nuevas experiencias sin prejuicios. Pero no generamos nosotros las experiencias y tampoco construimos realmente lo más directo, fácil, rápido, inmediato. Hay mucho apego al yo soy cuerpo-mente, ¿no? Y a las ideas y conceptos. Pues solo hay que hacer eso. Soltar ideas, conceptos, la falsa identidad, los hábitos, todo eso que no quieres, de lo que no quieres desapegarte. Pero eso no sería lo más rápido. Sin embargo, parece que es lo que podría tener sentido en este momento. Ahora, no es donar todo lo que tienes y abandonarte. Simplemente desapégate del pensamiento. Ya vimos que si quitamos el pensamiento, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el sufrimiento? ¿Dónde está la complicación? ¿Dónde está la resistencia? No es eliminar el pensamiento, es simplemente dejar de identificarte con eso. ¿Cómo lo haces lo más rápido posible? Reconoces que emerge como cualquier otra cosa, como la sensación del cuerpo, como la lluvia,
emerge en ti. Por lo tanto, tú no eres eso. Se puede empezar por ahí. Pues como siempre es muy poquito el tiempo para hablar de estos temas tan interesantes porque pues va dando pie a otras interrogantes, vamos abriendo nuevas temáticas o inquietudes. Sin embargo, yo creo que pues se van quedando como tareas que cada uno de nosotros va asimilando y pues vamos a tener pues todas las próximas sesiones para ir, bueno, se tiene el tiempo de la semana de poder poner en práctica todo lo que se va platicando aquí, todo lo que escuchamos. Evidentemente cada uno de ustedes va a tener su propia experiencia y sería muy interesante que nos la platique para ver qué se va entendiendo, qué temas deberíamos de retomar o conceptos para aclarar y así ir como avanzando más uniformemente. Hace un rato me llamó mucho la atención algo que comentó Germán de la experiencia de los animales, ¿no? Tal vez esto nos deja un poquito de ahí como trabajo para ver cómo es que suceden las cosas, cómo es que actuamos nosotros, cómo vamos entendiendo la forma de actuar. Cuando un león está listo para atacar, está agazapado esperando el momento, no tiene ningún juicio, no tiene ningún plan, solo es puro instinto y solo es pura intuición. Cuando el escenario es el ideal, se arranca tras la presa y nunca está pensando, me le voy a cerrar por acá, la voy a atrapar más fácil, o mejor me regreso. Tampoco se está diciendo, échale ganas, corre más fuerte. No hay, solamente está aconteciendo, está haciendo eso, es parte de eso. Lo mismo un niño cuando va y presta su juguete, no está pensando, ahora esa personita a que se lo presté está en deuda conmigo y voy a planificar cómo me lo va a pagar. Tampoco se queda con sensación de rencor si alguien va y le quita un juguete a él. Reacciona, pero no se está construyendo una historia o juicios. ¿Qué pasa entonces, tanto en el ejemplo del león como en el ejemplo del niño que es inocente, que no planifica nada, que tampoco juzga nada? ¿Qué pasa entonces? ¿Acaso eso no lo tenemos nosotros? ¿Acaso no podemos actuar desde ahí? Vamos a reintegrar esto porque está en nosotros, por darle una descripción. Y experimentemos qué pasa si hacemos esos momentos y actuamos desde el niño que somos y hacemos nuestras acciones utilizando esa intuición, ese disparo momentáneo que estamos teniendo constantemente y ver qué resultados vamos obteniendo para tener pues tema la próxima semana y que nos vayan comentando cómo van integrando, como les dije anteriormente, esto a su vida, porque los resultados deben ser de plenitud, como lo que nos platica Tere. Si dice, yo a partir de ese momento he sido más feliz, más plena, disfruto, pues es lo que queremos todos, ¿no? Porque si estar amarrados a esas historias del pasado, que no son más que ideas, que quién sabe si sucedieron, pues no nos deja una buena experiencia, no vivimos el aquí y ahora, y una vida así, de verdad que no creo que valga la pena ser vivida. Entonces, pues vamos a cerrar el día de hoy, que Germán nos diga cómo cerramos y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias a Milton, muchísimas gracias a Tere por compartirnos la experiencia, por darnos otro punto de vista. Seguirán colaborando con nosotros. Ellos y muchas personas más que tienen mucho que decir, que han experimentado los beneficios del silencio,
que han experimentado los beneficios del verdadero ser. Y pues continuemos, ojalá puedan estar con nosotros todos los jueves a las 10 de la noche, ¿no? Adelante, Germán. Ok. El verdadero propósito de vida es ser la felicidad misma y vivir de acuerdo con ese entendimiento puro, un entendimiento directo, no contaminado de las limitaciones, juicios de la mente. Sin embargo, no hablamos de esa emoción de felicidad que normalmente se llama felicidad y que es experimentada a través de el cuerpo-mente limitados. Porque esa felicidad de la que hablamos no tiene límite. Esta felicidad plena no es un estado mental. En otras palabras, la felicidad de la que hablamos ahora es el reconocimiento de lo que somos en verdad. Felicidad es conciencia consciente de sí misma. El nombre común de este reconocimiento de lo que somos es yo. No es algo extraordinario o desconocido o que haya que descubrir. Nos referimos a nosotros mismos como yo constantemente. El nombre religioso de esta misma experiencia es lo que llaman Dios. Una experiencia religiosa sería ese reconocimiento que va más allá de emociones limitadas, incluyendo esa que el ego llama felicidad, ya que para el ser separado la felicidad es una emoción temporal y la asocia a sustancias, objetos, experiencias, personas, relaciones, lugares, condiciones, estados mentales o emocionales, etc. La felicidad plena puede ser disparada, evocada por cada una de estas cosas. Sin embargo, es independiente de todas las cosas. No puede ser condicionada por ninguna de estas cosas y no puede ser conseguida a través de ninguna de estas cosas. Siempre viene del interior. Ninguna circunstancia te puede dar esa felicidad plena que buscas. El ser separado siempre busca la felicidad, ya que es una limitación de lo que realmente somos. Cuando pasamos por alto lo que realmente somos o mezclamos eso que somos con el conjunto de pensamientos, sensaciones, emociones, percepciones, de lo cual somos conscientes, oscurecemos la verdadera naturaleza de ese yo. Oscurecemos la verdadera felicidad. Por eso el ego siempre es infeliz y busca constantemente la felicidad. Solo que para el ego, esta felicidad es una de las emociones con las que se identifica. Es una limitación a nuestra naturaleza esencial y limitada. Yo soy el cuerpo-mente en oposición con simplemente yo soy eso que está consciente. El camino del conocimiento y el camino de la devoción son el mismo camino. El que busca a Dios, el que busca la felicidad, el que busca conocerse a sí mismo, el que medita, el que reza en un templo, iglesia o en su casa, todos buscan lo mismo. Incluso el que coquetea con la muerte, el adicto a la adrenalina, como les llaman, o el amante de los deportes extremos. El que busca riesgo constantemente. De esta manera lleva el cuerpo-mente al límite, aun cuando no se dé cuenta de que lo que busca es liberarse de esa sensación de separación o limitación. En realidad quieren perderse en la realidad que son, en ese yo soy. Cualquiera de las actividades anteriores lleva a una pérdida de identidad, una disolución de la sensación de separación. En ese momento el ser separado se colapsa, se expande más allá de sus limitaciones. La mente se disuelve en el yo soy. La pérdida de la identidad es la única experiencia que el ser separado evita a toda costa, aún sacrificando el bienestar de la persona. En algunos casos el miedo a la muerte precipita este despertar, quita el velo de las aparentes limitaciones y de esta manera se regresa al estado natural. Además, ¿por qué buscaríamos la felicidad, plenitud, libertad, amor, paz, belleza, verdad, si no las hubiéramos experimentado directamente? El ser limitado añora esa paz, esa plenitud, esa felicidad y asocia todo esto con memorias de la infancia, porque en esos años
Aún no había ideas preconcebidas, juicios, separación. Por otro lado, todo lo que el ego añora está más allá de las experiencias del cuerpo-mente. No está en los eventos del pasado. Todo lo que hace el ser separado es para disolver sus limitaciones. Al mismo tiempo se rehúsa a reconocer que lo que realmente es eso que está consciente. Todos conocemos la experiencia yo soy. Nuestra naturaleza esencial es la conciencia infinita, temporalmente velada con sensaciones, percepciones, pensamientos. No hay dos yos. En esencia es el mismo. El ego y eso que está consciente son el mismo yo. Para la mayoría de la gente, yo es esa colección de pensamientos, sensaciones, emociones, percepciones, historias. Pero si llevamos la atención a eso llamado yo, lo que encontramos es la experiencia de estar conscientes, lo cual está disponible para cualquier persona en cualquier momento, en cualquier lugar. Todos conocemos la experiencia de yo soy. El yo que no está mezclado con el ego o idea de lo que somos, es la realidad que somos. El ego es, por lo tanto, un espejismo. Parece real, pero su realidad es la conciencia. Así que puedes empezar a cuestionarte. Cuestionarte en términos de felicidad, plenitud, libertad, paz. ¿Esto que hago es consistente con eso? Lo que sea que hagas, cualquier actividad. Y eso te va a dar una pista de las cosas que sí son consistentes con eso. Y en cuanto más de esas cosas hagas, en términos de felicidad, plenitud, libertad, paz, armonía, afecto, entre más de eso hagas, más de eso vas a tener. Porque la mayoría de la gente lo que hace es todo lo contrario. Cosas que odia, que le causan conflicto, problemas, inseguridad, insatisfacción, etcétera, etcétera. Y se dedica a hacer eso. Y luego se pregunta por qué no tiene paz, plenitud, libertad. Y por qué se odia y odia a los demás. Entonces sería parte de el experimento que pueden probar. No sé si Milton quiere agregar algo. No, nada más agradecerles por haber escuchado o de comentarte, ¿no? Si algo aportamos y sirve, bueno, qué bueno. Si no, de todos modos ya se dijo. Gracias, hermano, gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Bye.